Nick Land, Cuerpos fluidos. Ahora bien, si el cerebro y la médula espinal son aquel ser para sí corporal del espíritu, el cráneo y la columna vertebral son el otro extremo que se separa y añade, es decir, la cosa fija y quieta. Para poder encontrar el camino en un laberinto de este tipo, desafortunadamente es necesario resumir las cosas históricamente. Lo importante es la división fundamental y originaria entre dos principios, espíritu y materia. En tanto que la división es establecida, hay, sin importar lo que uno diga, una superioridad del espíritu sobre la materia, y el espíritu recoge toda la superioridad concebible, eso es, de un lado lo divino y del otro la razón. La blancura del mar y la palidez de la luz ocultaban los huesos. El revertir la pregunta ingenua, ¿qué es la materia? ¿Es acaso posible que podamos recibir un mensaje que pueda responder a esta interrogación? Existe una concepción antropocéntrica de los mensajes como transmisiones entre seres que comparten un código. De acuerdo a tal definición, la recepción del mensaje depende de un previo acuerdo con el remitente. Uno puede recibir mensajes de otros humanos o de seres personales como Dios o de ángeles, siempre y cuando exista un sistema preestablecido de significaciones. Si un mensaje no es codificado de acuerdo a las reglas de un sistema familiar, puede ser aún posible traducirlo a términos de tal sistema, descifrándolo o interpretándolo. Por lo tanto, es posible que mensajes puedan ser extraídos de lenguas extintas, siempre y cuando la suficiente similitud exista entre ellas y los lenguajes familiares para que una serie de correspondencias sistemáticas puedan ser establecidas. Aquellas similitudes pueden ser descritas como las propiedades formales o estructurales del sistema significante, distinguiéndolas de una ejemplificación material o empírica. Los métodos del análisis estructural tienen la gran ventaja de que son capaces de excluir aspectos ajenos de consideración, ignorando todo excepto las relaciones formales entre los términos significantes del mensaje. La materia, densamente incrustada de las asociaciones históricas, que es la impureza inherente en la transmisión verdadera, puede ser limpiada del mensaje como el lodo de un fósil. Uno no necesita ser prejuicioso respecto de dónde salió un texto. En cuanto a las relaciones formales que permanecen, también son un asunto de exclusión. En esta ocasión, la exclusión que cada término opera sobre los demás, sublimándose hacia una unidad trascendente, un nexo puro de articulación. Progresos en la tecnología de la información han dado urgencia y concreción al estudio de los códigos. Las técnicas han surgido de la traducción de mensajes a códigos construidos en base a una alternativa única de 1 y 0. Estos son los códigos digitales de acuerdo a los cuales pueden generarse mensajes por medio de la presencia-ausencia, flujo, bloqueo, de una corriente eléctrica. Tales códigos ya son fácilmente adaptables a máquinas que pueden transmitir, almacenar y operar sobre información de una especie matemática y lógica, ya que los números decimales pueden ser convertidos en digitales, y las funciones lógicas son fácilmente reproducidas por puertas lógicas. Con un apropiado sistema de codificación, cualquier sistema de símbolos puede ser adjudicado a su equivalente digital, una serie de dígitos binarios, bits, adecuados a especificarlo. Una determinación precisa y cuantitativa puede ser dada para la mínima longitud necesaria de secuencia de bits para recodificar un alfabeto de símbolos n igual al logaritmo de 2 a la n. Bataille no exhibe ningún interés positivo en las filosofías de la estructura, a las cuales él en cualquier caso estuvo escasamente expuesto. Como los termodinamicistas y teoristas de la información, sus preocupaciones yacen no en el análisis de la discontinuidad, pero en su explicación, o más bien, con la genealogía de su presuposición cultural. Lejos de ser un posible contenido de signos articulados, la materia de Bataille es aquella que debe ser reprimida como la condición de la articulación por medio de la cual
una continuidad inmanente es viviseccionada en trascendencia. La importancia del pensamiento estructural es real, pero sintomatológica, encarnando la borradura positiva de la materia por una socialidad utilitaria. En un corto texto temprano intitulado Arquitectura, escribe: cada vez que una composición arquitectónica aparece en cualquier otro lugar que en los monumentos, así sea en la fisonomía, el vestuario, la música o la pintura, uno es capaz de inferir un gusto por la autoridad, sea humana o divina. Las grandes composiciones de ciertos pintores expresan la voluntad de refrenar el espíritu a un ideal oficial. La desaparición de la construcción académica en la pintura es, al contrario, el camino abierto a la expresión y por consiguiente aún a la exultación en los procesos psicológicos más incompatibles con la estabilidad social. Es esto lo que explica en gran parte las reacciones vivaces provocadas durante más de medio siglo por la transformación progresiva de la pintura, hasta el momento caracterizado por una especie de esqueleto arquitectónico disimulado. Estructura, articulación bilateral, exclusión recíproca y negación determinada. Todas pertenecen a los huesos y no a los tejidos blandos. La estructura que pasa a primer plano es un asunto del momentáneo dominio de lo profano. Para las gentes primitivas, el momento de más angustia es la fase de la descomposición. Cuando los huesos están blancos y desnudos, no son intolerables, como lo es la carne en putrefacción, comida para los gusanos. El ahistórico, descriptivo y normalizador estudio del uso del lenguaje es el pragmatismo, que puede ser contrastado con los históricos, epidémicos y aberracionales experimentos de flujo resumidos como materialismo bajo o libidinal. El materialismo bajo es la plaga de la diferencia unilateral, que es una diferencia que solo opera desde lo indiferenciado. El pensamiento de este tipo es flagrantemente inconsistente con el principio de identidad. Los fenómenos aberrantes compendiados bajo la etiqueta de espíritu, por ejemplo, son espiritualmente diferenciados de la materia, pese a que permanecen materialmente indiferenciados de ella. De manera similar, la cultura es solo culturalmente distinta de la naturaleza, tanto que las desviaciones más extenuantes de la naturaleza dejan a la naturaleza ininterrumpida. El animal humano se rebela unilateralmente contra su animalidad, así como la vida se diferencia a sí misma contra y dentro del desierto indiferenciable de la muerte. Una diferencia unilateral es la simultaneidad de una tendencia a la separación y la persistencia de la continuidad, que es un pensamiento que no puede ser comprendido, sino únicamente fenecido en su delirio, ya que cualquier materialismo ardiente es la locura. Las tendencias dominantes en la filosofía son complicitas con lenguaje ordinario en la supresión de diferencias unilaterales y su insistencia en relaciones bilaterales o recíprocas, porque la separación es normalmente pensada como una discontinuidad mutua. El mundo es interpretado como un agregado de seres aislados, que son extrínsecamente amalgamados en estructuras, sistemas y sociedades. Tal pensamiento descarta en principio una posibilidad de bajo contacto o comunión. Engendrado por diferencia unilateral, el animal humano es un híbrido de sensibilidad y patología, o de consistencia indiferenciada con la materia. En conocer que su comunidad con la naturaleza la absorbe hacia la psicosis y la muerte, la humanidad valora su autonomía, aunque maldiciendo las oleadas de deseos que la remolcan hacia una disolución fusional. La moralidad es de este modo el imperativo destilado a una integridad autónoma, que marca como malvado el impulso de un contacto sin piel y la fundición de los cuerpos. El materialismo bajo se obliga a reconocer que Henry Miller es un santo y que El Trópico de Cáncer es un libro sagrado.